El Spider-Man más oscuro, cínico y letal tiene el rostro de Nicolas Cage. Hoy nos metemos en las sombras del Nueva York de 1933 para destapar 40 curiosidades de Spider-Noir, desde el origen místico de sus poderes hasta su conexión con el multiverso. Porque esto no solo es otro Spider-Man, es un experimento visual y narrativo. Si ya viste la serie, comparte tu curiosidad favorita. Si no la has visto, este video es tu mapa sin spoilers para disfrutarla al máximo. Spider-Noir marca el debut de Nicolas Cage como protagonista de una serie de televisión. A sus 62 años, el actor rompió su propia regla de oro. Siempre había rechazado trabajar en televisión hasta que vio Breaking Bad, serie que le recomendó su hijo. El actor quedó fascinado y comprendió el potencial narrativo de formatos de 8 horas para desarrollar personajes con profundidad. Cage confesó que lo convenció fue observar a Bryan Cranston en una escena donde simplemente miraba una maleta durante minutos. Eso no se puede hacer en cine, no hay tiempo, argumentó el actor. Esa libertad narrativa fue el detonante para aceptar el proyecto. Nicolas Cage no pudo cumplir su sueño de interpretar a Superman en la década de 1990, cuando estaba previsto que protagonizara Superman Lives, un proyecto dirigido por Tim Burton, que finalmente fue cancelado. Durante años mantuvo la esperanza de encarnar al Hombre de Acero, y aunque no lo logró en acción real, sí consiguió darle vida en la película animada Teen Titans Go! The Movies, donde prestó su voz al icónico superhéroe. Finalmente, Cage encontró otra oportunidad en el mundo de los cómics, al dar el salto a la televisión con Spider-Noir, una producción de Prime Video. Este personaje no le resulta ajeno, ya había interpretado a Spider-Man Noir en el cine animado de Sony, aportando su inconfundible voz en la aclamada película de 2023, Spider-Man, cruzando el multiverso. De esta manera, Cage continúa dejando huella en el universo de los superhéroes, aunque en caminos distintos a los que imaginó originalmente. Por primera vez en la historia, los espectadores pueden elegir su propia aventura. La serie se estrenó con 2 modalidades de reproducción, blanco y negro auténtico y color real. Esta innovadora propuesta, impulsada directamente por Nicolas Cage, busca tener un puente entre 2 públicos distintos. Por un lado, los puristas del cine noir, que valoran la estética clásica en blanco y negro, y por otro, las audiencias jóvenes que se sienten más atraídas por la intensidad visual del color. Con ello, Cage pretende revitalizar el género y hacerlo accesible a nuevas generaciones sin perder su esencia original. El creador ideó el proyecto pensando exclusivamente en un formato tradicional en blanco y negro, pero semanas antes de encender las cámaras, los ejecutivos de Amazon sugirieron que la serie se lanzara en ambos formatos. La producción se llevó a cabo entre agosto de 2024 y marzo de 2025 en Los Ángeles, con un equipo que filmaba pensando en ambas versiones visuales, lo que exigía que tanto iluminación, vestuario y escenografía funcionaran perfectamente con la misma fuerza expresiva tanto en color como en monocromo. Phil Lord y Christopher Miller, creadores de la trilogía animada Spider-Man, Un Nuevo Universo, se desempeñan como productores ejecutivos de la serie. Su participación garantiza una coherencia estética y narrativa con el vasto multiverso de Spider-Man, aunque no estén conectados. Los showrunners con experiencia en el universo Marvel aportan solidez a la serie. Oren Uziel como desarrollador y Steve Lightfoot en el rol de coproductor lideraron el proyecto. Lightfoot ya había dejado huella en The Punisher para Netflix, donde demostró su capacidad para adaptar personajes de Marvel a tonos oscuros y maduros. Esa experiencia resulta clave para dar a la serie una atmósfera intensa y coherente con el legado del género noir. El desarrollo de la serie y las sesiones en la sala de guionistas se vieron interrumpidos por la huelga del Sindicato de Escritores de América en 2023. La pausa obligatoria detuvo el proceso creativo durante varios meses, hasta que el gremio alcanzó un acuerdo y la actividad pudo reanudarse en septiembre de ese mismo año. Este paréntesis provocó un ligero retraso en el cronograma y, en consecuencia, en el estreno originalmente previsto. El estreno de la serie se planteó como una estrategia de impacto inmediato. Los 8 episodios se lanzaron el 25 de mayo de 2026 en MGM Plus para Estados Unidos y el 27 de mayo a nivel mundial en Prime Video. Con este movimiento, los productores aprovecharon el modelo de maratón, buscando que la audiencia pudiera consumir la temporada completa en pocos días y generar conversación masiva desde el primer fin de semana.
El presupuesto de la serie se convirtió en un punto de tensión creativa, aunque nunca se revelaron cifras oficiales. Un reporte del medio digital 3DBF señaló que el presupuesto fue de casi $400 millones, con un coste de 50 millones por capítulo. Además, diversos reportes señalan que hubo fricciones entre Phil Lord, Christopher Miller y Sony respecto al alcance económico del proyecto. Estas diferencias terminaron influyendo en la decisión del dúo de no renovar su acuerdo general con el estudio. Aún así, lograron completar Spider-Noir, consolidando la ambición visual de la producción, pese a las limitaciones financieras. La cinematografía de autor estuvo a cargo de Darren Tiernan, director de fotografía, que diseñó una estética inspirada en el claro oscuro del cine clásico. Su propuesta se caracteriza por sombras intensas, el uso de humo artificial y la presencia constante de lluvia, elementos que recrean con precisión la atmósfera opresiva del Nueva York de los años 30. Esta construcción visual no solo rinde homenaje al legado del cine noir, sino que también refuerza la identidad estética de la serie, sumergiendo al espectador en un mundo sombrío y estilizado. Se decidió elegir a Ben Reilly como protagonista, quien es el clon genético de Peter Parker, creado por el villano Miles Warden, también conocido como el Chacal, durante la icónica Clone Saga de los años 90. El showrunner Oren Uziel explicó que Peter Parker está asociado a una energía juvenil y ascendente, mientras que Ben Reilly aporta la profundidad de un personaje que ya ha vivido pérdidas, fracasos y redención, encajando orgánicamente con la atmósfera del cine negro, permitiendo que Spider-Noir exista como una narrativa independiente. La interpretación de Cage se basó en un 70% de Humphrey Bogart, de quien estudió la cadencia, la postura y la gravedad propias del noir clásico en El sueño eterno, además de referencias a figuras como James Cagney y Edward G. Robinson. El otro 30% proviene de Bugs Bunny, aportando excentricidad, timing cómico y una voz caricaturesca inspirada en el legendario Mel Blanc, creador de las voces originales de Looney Tunes. Pero Cage subraya que todo se filtra a través del 100% de su propio yo. Esa alquimia refuerza la dualidad del personaje, un ser con poderes que lucha por parecer humano, en un mundo hostil donde la seriedad del noir convive con destellos de humor absurdo. Para preparar y dar vida al personaje, Cage llegaba cada día al set con una nueva referencia. Estudió las actuaciones de Bogart en El sueño eterno, así como los estilos de James Cagney y Edward G. Robinson, íconos del cine de gángsters. Además, se sumergió en los radioteatros de los años 30, como The Shadow, para capturar la locución teatral y el dramatismo vocal, característicos de aquella época. El resultado fue una interpretación que combina la gravedad del cine clásico con la singularidad de la caricatura, reforzando la dualidad del personaje. Lamorne Morris marca un hito al convertirse en el primer actor afrodescendiente en interpretar a Robbie Robertson en una adaptación live action de gran formato, un logro destacado por el propio actor y por medios especializados. El actor, conocido por su papel en New Girl, interpreta al periodista optimista que contrasta con el cinismo de Ben. Esta dualidad refleja una tradición del cine noir, el detective solitario y su aliado racional, que lo mantiene conectado con la humanidad. Robertson funciona como esa voz de equilibrio, aportando esperanza y perspectiva en un mundo marcado por la oscuridad. La actriz Lee Jun Lee encarna a Cat Hardy, una reinvención de la Black Cat de los cómics de Marvel. En esta adaptación, el personaje se transforma en cantante y dueña de un club nocturno ligado al bajo mundo, un escenario que potencia su aura enigmática. El creador Oren Uziel y la actriz moldearon a Cat Hardy como una amalgama de íconos del cine negro. Tomaron inspiración de figuras clásicas como Rita Hayworth en Gilda por su magnetismo irresistible, Lauren Bacall por su química en los misterios clásicos, Kim Basinger en su papel de Los Ángeles al desnudo por su encaje en la trama criminal y Anna May Wong por su elegancia y presencia escénica. Para proyectar mayor autoridad, Lee Jun Lee bajó el tono de su voz y adoptó una postura condicionada por el vestuario restrictivo de la época, fajas y medias que modificaba su movimiento y presencia física. Aunque el personaje cumple con los rasgos de la mujer fatal, la actriz buscó dotar a Cat Hardy de humanidad. Su objetivo es que el público la perciba como un ser complejo, solitario y defectuoso, digno de empatía y no como un simple arquetipo plano. La actriz Karen Rodríguez interpreta a Jeanette Ruiz, un personaje original concebido especialmente para esta adaptación, lo que le otorgó total libertad creativa para construirlo desde cero.
Rodríguez moldeó a Janet con una identidad profundamente cultural, describiéndola como una mujer mexicana con un sentido del humor mexicano. Para lograrlo, se apoyó en 4 pilares fundamentales: su familia, inspirada en su madre, sus hermanas y en sí misma; en la legendaria actriz del cine de oro, Dolores del Río, tomando su elegancia clásica y su peinado; en mujeres latinas reales, reflejando una personalidad compleja; y en el género noir. La actriz subrayó que su objetivo era romper estereotipos televisivos, mostrando a una latina complicada, amorosa y a veces antiheroína. Sobre su experiencia junto al protagonista Nicolas Cage, Rodríguez lo describió como un compañero de trabajo muy generoso, cálido y divertido. El actor irlandés Brendan Gleeson interpreta a Silvermane, un capo mafioso y filósofo cínico que funge como un antagonista principal en Spider-Noir. El personaje se define por su mirada estratégica, descrita como una vista de dron. Observa el tablero criminal desde arriba, anticipa movimientos como un ajedrecista y justifica su crueldad manipulando el submundo del Nueva York de la ley seca. Esta versión se aleja deliberadamente de la representación cyborg de los cómics, apostando por un retrato más humano y calculador, donde la filosofía del poder se mezcla con la brutalidad del crimen organizado. Gleeson aporta a Silvermane una presencia imponente, que combina inteligencia fría con un cinismo corrosivo, reforzando la atmósfera oscura del noir. El actor Jack Huston describe a su personaje, Flint Marko, como un antihéroe, marcado por la tragedia, un hombre endurecido por la vida, pero con un gran corazón. Esta versión se aleja del villano convencional para explorar su complejidad moral, un Sandman dividido entre la lealtad hacia Cat Hardy y la influencia manipuladora de Silvermane. Esta tensión interna lo convierte en un personaje ambiguo, atrapado entre el afecto y la corrupción, donde cada decisión lo acerca más a la redención o a la perdición. Huston aporta una interpretación que subraya la vulnerabilidad detrás de la fuerza, reforzando la atmósfera noir en la que incluso los antagonistas pueden ser figuras trágicas y profundamente humanas. El actor británico Ibrahim Popoola interpreta a Lonnie Lincoln, alias Tombstone. En esta adaptación, el personaje abandona el arquetipo del matón convencional para convertirse en un alma torturada, marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. A diferencia de los cómics originales, donde el villano Albino de Harlem busca el poder criminal por ambición, esta versión lo humaniza. Su resistencia sobrehumana funciona como una metáfora visual de la armadura emocional que construyó para sobrevivir. Su violencia no nace de la maldad, sino del estrés postraumático y la marginación social. Deja de ser un antagonista plano para convertirse en un espejo psicológico del héroe, en un mundo donde las líneas morales son difusas. Popoola no es ajeno al universo Marvel. Previamente interpretó a Ryan en Morbius y al agente Doug de Saber en The Marvels. Sin embargo, este papel representa su interpretación más compleja y protagónica dentro del género hasta la fecha. El showrunner estableció una directriz clara para la construcción de los antagonistas. Nadie es el villano en su propia historia. La meta del equipo creativo es alejarse de los personajes malvados bidimensionales y dotarlos de marcos internos de racionalización moral que aporten coherencia psicológica a cada decisión en pantalla. Para evitar la maldad por conveniencia narrativa y abrazar la ambigüedad moral, los guionistas plantean un dilema antes de desarrollar cualquier enemigo. Si el personaje estuviera en una habitación silenciosa, a solas, ¿podría explicar honestamente y sin mentirse por qué eligió ese camino criminal? Este enfoque convierte a cada antagonista en un reflejo humano, capaz de justificar sus actos desde su propia perspectiva, sin que ello implique absolverlos. La narrativa noir se fortalece al mostrar que la frontera entre héroe y villano no es absoluta, sino un terreno gris donde la psicología y la moralidad se entrelazan. La serie reinventa por completo el origen de los poderes de Spider. A diferencia de los cómics, donde sus poderes por la picadura de una araña tienen un origen místico y están directamente conectados al dios araña africano Anansi, en esta realidad, Ben obtiene sus poderes por la mordedura de un experimento humano en un laboratorio en Francia. A diferencia del Spider-Man tradicional, Ben Reilly no utiliza dispositivos mecánicos para columpiarse. Su fisonomía incluye glándulas biológicas integradas que producen y proyectan su propia seda. Las telarañas son completamente negras, rompiendo con el clásico color blanco. El showrunner Oren Uziel detalló que el color negro y el origen orgánico responden a 3 motivos.
refuerzan la atmósfera visual del cine noir, diferencian al personaje de los lanzadores tecnológicos del universo cinematográfico de Marvel y simbolizan que sus poderes son una mutación biológica o maldición antes que un invento. El tercer episodio de Spider-Noir genera debate al mostrar a Ben Reilly utilizando su sentido arácnido de forma para percibir vibraciones mecánicas y descifrar la combinación de una caja fuerte, sugiriendo una aplicación de sus poderes más táctil y consciente que la alerta pasiva tradicional. Si bien críticos comparan la escena con habilidades sensoriales de otros personajes como Wolverine o Daredevil, la serie mantiene la función de alerta, pero con una representación visual ampliada, enfocada en la intuición ambiental. En este universo televisivo, Ben Reilly porta y utiliza armas de fuego letales, rompiendo con el código moral clásico del héroe. El showrunner Oren Uziel y el productor Christopher Miller explicaron que esta decisión busca mantener una coherencia con el género noir clásico. La serie permite explorar un mundo de detectives moralmente ambiguos, donde la violencia realista, la corrupción y el uso de armamento propio de la ley seca justifican narrativamente las acciones del protagonista. En este contexto, el héroe no es un símbolo de pureza, sino un sobreviviente que se mueve en un terreno gris, donde la justicia se confunde con la necesidad y la moralidad se convierte en un lujo difícil de sostener. En el primer episodio, Ben Reilly transforma el lema más famoso de Marvel mediante un monólogo de apertura marcado por el duelo. En este universo, la icónica lección moral no proviene del tío Ben, sino de Ruby J. Williams, la prometida fallecida del protagonista. Ben altera el significado clásico. Su mayor compromiso no era proteger al mundo con sus poderes, sino cuidar de la mujer que amaba. Esta reinterpretación convierte la máxima en una confesión íntima, teñida de culpa y melancolía. De acuerdo con el showrunner Oren Uziel y el productor ejecutivo Christopher Miller, fusionar los roles conceptuales del tío Ben, la guía moral, y Gwen Stacy, el amor trágico, en Ruby, permite distanciar la serie de las dinámicas familiares tradicionales de Spider-Man, al anclar el trauma central en una melancolía romántica y en la culpa. La historia adquiere el peso emocional y el cinismo característico del cine negro. La diseñadora de vestuario, Trace Gigi Field, rompió con el molde tradicional de los cómics y optó por un enfoque de realismo absoluto. El uniforme de Ben combina elementos de la indumentaria clásica del motociclista francés, especialmente en su chaleco y pantalones. La máscara, en cambio, se inspira en un suéter militar de punto de la década de 1920, aportando un aire histórico coherente con elementos clásicos del género. Dentro de la serie, el personaje interpretado por Nicolas Cage es conocido simplemente como The Spider. El showrunner Uziel enfatizó que la serie prioriza el género noir por encima del arquetipo clásico del superhéroe. El nombre The Spider funciona como un ancla que sitúa al personaje dentro de la tradición de los detectives pulp de la Gran Depresión, como The Shadow, más cercana a la literatura y cine de misterio de los años 30 que a la mitología convencional de Spider-Man. Spider-Noir presenta a Ben Reilly como un antihéroe cínico, alcohólico y marcado por el trauma, alejándose del arquetipo clásico de Spider-Man para explorar una moralidad ambigua, definida por la supervivencia y la búsqueda de redención personal. Esta interpretación lo convierte en un detective endurecido, con ecos del estilo de Humphrey Bogart, cuya prioridad no es salvar al mundo, sino proteger a su círculo más cercano. El resultado es una narrativa impregnada de género noir, madura, brutal y profundamente humana, donde la heroicidad se redefine en clave de sombras, dilemas morales y violencia contenida. La serie Spider-Noir está integrada formalmente dentro del universo Spider-Man de Sony, pero se desarrolla como un universo aislado, una realidad alternativa con una historia autoconclusiva, adaptada al formato live action. Esto significa que no conecta con ningún personaje visto en Into the Spider-Verse, ni con el Spider-Man interpretado por Tom Holland, ni con el universo cinematográfico de Marvel Studios. En cambio, se representa como una narrativa independiente, que explora una versión más oscura y madura del mito arácnido, sin las ataduras de continuidad de otras franquicias. La serie presenta una galería de villanos adaptada al crudo Nueva York de la era de la prohibición. Aunque los cómics originales de Marvel Noir presentaban versiones extremas de los enemigos clásicos de Spider-Man, la producción optó por un enfoque más realista. Los enemigos de Ben Reilly visten trajes de época, gabardinas y sombreros fedora, utilizando armas convencionales para mantener la coherencia con el cine negro clásico.
La serie rinde homenaje directo a los grandes maestros del cine clásico, como Billy Wilder, Orson Welles y John Huston. Sus referencias cinematográficas incluyen títulos icónicos como El ocaso de una vida, Pacto de sangre, La dama de Shanghái, El tercer hombre y El halcón maltés. El villano Silvermane se construye tomando elementos del misterioso Harvey Lime en El tercer hombre, replicando su narrativa y su estética visual. La serie adapta recursos clásicos del cine negro, como el claro oscuro y los diálogos rápidos, al lenguaje televisivo moderno y al mundo de los cómics, creando una atmósfera que combina tradición y contemporaneidad. El estilo visual en blanco y negro se construyó inspirándose en grandes clásicos del cine noir, como El tercer hombre y Pacto de sangre. La propuesta prioriza las siluetas definidas y los contrastes intensos, evocando la atmósfera sombría, característica del género. El director de fotografía, Darlan Tiernan, explicó que tanto la iluminación como las composiciones gráficas de la serie fueron diseñadas deliberadamente para reflejar el conflicto interno y el tormento psicológico del protagonista, convirtiendo la estética en un espejo de su mundo emocional. La versión a color, en lugar de presentarse como una serie contemporánea, el equipo de coloristas procesó digitalmente el metraje para recrear de manera intencional el estilo saturado y artificial del Technicolor vintage. La estética se inspira tanto en los grandes musicales clásicos de Hollywood como en historietas icónicas como Dick Tracy, logrando una energía vibrante y lúdica propia de una tira cómica. Nicolas Cage subrayó que esta versión hipercolorida resulta especialmente atractiva para las audiencias jóvenes y para los fanáticos de los cómics, quienes encuentran en ella un lenguaje visual cercano y estimulante. El diseño de producción de Spider-Noir recrea meticulosamente la Nueva York de la Gran Depresión, con escenarios validados por el equipo creativo y el reparto. Elementos clave incluyen la oficina decadente de Ben Reilly, el Club Alcove y calles auténticas con mobiliario de época. El actor Lamorne Morris destacó que todo el set se sentía genuino, desde el uso de máquinas de escribir auténticas de la época hasta los bloques de papel y bolígrafos. La intención fue lograr un realismo sucio, inspirado en cómics, rechazando estilizaciones caricaturescas como las de la película Dick Tracy. La serie se distingue por un enfoque de combate que rompe con el espectáculo de efectos visuales, típico de los superhéroes modernos. En lugar de acrobacias imposibles, Nicolas Cage desarrolló una corporalidad basada en la animalidad, inspirada en dos fuentes clave. Expresionismo alemán, emuló el lenguaje corporal de Max Short en Nosferatu, con posturas angulares y gestos inquietantes, y biología de las arañas, al notar que extienden sus extremidades mediante presión hidráulica, adaptó esa rigidez mecánica a su estilo físico. A diferencia de versiones invulnerables, este Spider experimenta el vigor del cuerpo, comete errores, recibe daño y carece de la resistencia sobrehumana habitual, logrando un equilibrio entre oscura elegancia y brutalidad real. La coreografía de combate estuvo a cargo de especialistas en acción callejera, bajo la dirección de Freddie Bushiak y Wade O'Brien, quienes diseñaron un sistema de combate mucho más maduro, directo y rudo que otras versiones de Spider-Man, encajando a la perfección con el tono de detectives mafiosos de la serie. La banda sonora ofrece una propuesta musical única en el género de superhéroes. Su identidad acústica deja de lado los himnos heroicos tradicionales para sumergirse en una mezcla de jazz de época y tensión orquestal que captura la decadencia y el peligro de la Nueva York de 1930. El equipo musical está encabezado por Chris Bowers, compositor principal y ganador del Emmy, conocido por sus trabajos en Bridgerton y Green Book, junto a Michael Dean Parsons, nominado al Primetime Emmy, responsable de aportar texturas experimentales. La producción incorporó recursos sonoros poco convencionales, theremin para las secuencias de suspenso, guitarras eléctricas, sintetizadores y percusiones digitales, creadas a partir de sonidos reales de las calles de Nueva York, consolidando una identidad acústica única en el género. Uno de los detalles más sorprendentes para la audiencia es que el audio cambia según el formato. En la versión blanco y negro, el diálogo fue procesado para sonar metálico, opaco y saturado, evocando los micrófonos imperfectos del cine clásico de los años 30 y 40. En contraparte, la versión a color ofrece una mezcla moderna, nítida y envolvente, con alta fidelidad en los efectos. En conclusión, se trata de la misma serie cuadro por cuadro, pero con dos atmósferas sensoriales completamente distintas.
La serie priorizó los efectos prácticos y la artesanía clásica sobre el CGI, recreando la crudeza e imperfección del cine de los años 40, con métodos tangibles en el set. Los villanos fueron construidos mediante complejas sesiones de maquillaje de efectos especiales, evitando digitalizaciones en postproducción. Satman requirió un elaborado maquillaje protéstico, compuesto por 10 piezas de silicona y guantes de látex. Megawatt demandó 4 horas diarias de caracterización, diseñadas por el artista Stephen Prutti. Este enfoque artesanal aporta autenticidad y un aire retro que distingue a Spider-Noir dentro del género. El eslogan de la serie, "Sin poder, no viene ninguna responsabilidad", invierte, irónicamente, la frase clásica de Marvel. Esta diferencia define la caracterización de Ben Reilly, reflejando su actitud cínica y renuente hacia el heroísmo. Al mismo tiempo, establece de inmediato una atmósfera moralmente ambigua y un tono noir que distingue a la producción. Oren Uziel reveló que una historia eliminada de la primera temporada, centrada en el pasado oscuro de Ben Reilly, podría integrarse en una segunda entrega si la serie se renueva. Para la primera temporada, Uziel desarrolló por completo el arco de Stick, personaje de los cómics, pero lo descartó porque eclipsaba la trama principal. Sin embargo, los creadores planean rescatarlo en la temporada 2. Aunque Amazon aún no ha confirmado la renovación, Uziel ya trazó una ruta narrativa: expandir la historia hacia los años 40, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial como nuevo trasfondo. La narrativa transitaría de la corrupción local de Nueva York a un thriller de espionaje con tensiones geopolíticas globales. Este escenario ofrece flexibilidad infinita. Todo lo que se necesita es un golpe en la puerta de la oficina para que entre un nuevo cliente con un caso completamente diferente. Así, Spider-Noir podría moverse hacia nuevos entornos geográficos y enfrentar amenazas de una escala inédita para el personaje. Spider-Noir demostró que un héroe no necesita grandes batallas espaciales ni acrobacias imposibles para ser inolvidable. A veces solo hace falta un buen misterio, música de saxofón y un boxeo a puño limpio. Estas fueron 40 curiosidades de la producción de la serie más estilizada de Nicolas Cage. ¿Y tú, verás esta aventura en su versión a color o te vas a inclinar por la experiencia monocromática original? Hazlo saber en los comentarios. Si te gustó descubrir los secretos de Spider-Noir, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.